¿De qué se trata o cómo podemos interpretar todo lo que ha dicho el gobernador del estado ayer en su conferencia de prensa, porque ha dado unos alcances internacionales de la producción de litio? Primero, y lo más importante, se está confirmando el método y la tecnología para separar el litio, este importante mineral que tiene que ver con todo lo que se refiere a los semiconductores, a las baterías, a los chips, y con condiciones que está poniendo el Estado también, y eso es muy importante, que las empresas generadores armadoras, por ejemplo, de autos eléctricos, las empresas que van a generar o crear las baterías, los chips para los autos, se queden aquí en Sonora. Eso es muy bueno. ¿Cuál va a ser el valor agregado del litio? No solo la exportación del litio, porque de repente, de la noche a la mañana, nos encontramos con que teníamos uno de los yacimientos más ricos del país, es el noveno a nivel mundial, el yacimiento, por lo que ha dicho el gobernador, pues era de los chinos y de los estadounidenses, porque pues se habían hecho negocio los gobiernos anteriores y dijeron, ¿qué creen? Tenemos un yacimiento de los más importantes en Sonora, pero que ni sabe qué, pues ya es de los chinos, se lo vendimos a los chinos y a los ingleses y a los gringos, que nueva, no, ah, claro, aplaudir, y ahora enojados porque, a ver, ojo con la forma patrimonialista con que se había manejado el tema. Ahora el gobierno de Sonora va a tener una participación. Creo que el Estado también tiene que aclarar cuál es la participación que se tendrá. Y es por eso que hemos contactado a Fluvio Ruiz Alarcón, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, que ya lo hemos entrevistado en anteriores ocasiones. Tenemos meses que lo entrevistamos también con estos temas, con otros temas. ¿Cómo estás, doctor Fluvio Ruiz Alarcón? Bienvenido. Muy bien, Isabel, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, tan extendido por todo Sonora. Gracias igualmente para servirle, doctor. A ver, platícanos por favor de qué se trata esta situación. ¿Cómo ves con lo que da a conocer el gobernador ayer del estado, Alfonso Durazo, que confirma esta tecnología de separación de litio de arcilla, en donde pues iguala los costos de Bolivia y Argentina, y ese contexto que te he dado también? El gobernador mismo ha dicho que uno de los acuerdos es que las plantas generadoras, tanto de los chips o de autos, se queden aquí. Ese sería un valor agregado del litio, así como también sube la tonelada de litio, $4,000 la producción. Vale ahorita, la ganancia sería $79,600 la producción, que empezó en $4,000, en 10,000 aproximadamente. Ahorita están, esos son los costos, y estamos en el lugar 9 a nivel internacional de yacimientos. Yo creo que estamos frente al oro, ¿cómo se le dice? Al oro del siglo XXI, Al oro o gris. al oro gris. Bueno, al oro gris me recordó al libro de Rosana Fuentes Veraín, le hizo así, así se llamó, Así es, oro gris a la fortuna que tenía, o que tiene, pues sí, Lorenzo Zambrano, ¿no? El dueño de Cemex. Pero sí, así le así es. tituló. Pues sí, es un oro gris o el petróleo del siglo XXI, como quieras llamarle, doctor. No, sí, sin duda es un material estratégico, una materia prima estratégica para la forma en que va a evolucionar a todas luces el patrón de consumo de energía en las décadas y posiblemente en los siglos por vivir. Por eso es importante el anuncio, pero yo diría, hecho por el gobernador, sin duda, vale mucho la pena, que es desde la base, desde el origen de toda la cadena, que en este caso es la explotación misma del litio, que se encuentra en la naturaleza en condiciones más difíciles de explotar, efectivamente, que por ejemplo, nuestro país hermano de Bolivia, pues pueda ser extraído de manera rentable. Podremos decir que en la medida que su uso se va a ir incrementando, todo apunta hacia allá, en las décadas por venir, pues necesariamente también su valor se irá incrementando, tal y como ocurrió, recordemos, con el caso de petrolero, que durante años, y por eso también es importante que se haya tomado la decisión de colocarlo como una materia estratégica a partir de las reformas que se hicieron, porque recordemos, cuando el petróleo estuvo manejado a nivel mundial por las famosas siete hermanas, pues estas colocaban el precio que más les convenía, haciendo muy barata la materia prima, y de cuyos países no eran grandes productores sus países de origen, no, con excepción de Estados Unidos, que de todas maneras era un país, y sigue siendo un país
deficitario en términos netos de la producción petrolera, pues manipulaban para que la mayor parte de la riqueza, del valor de toda la cadena productiva se quedara en la parte final, que ya era que es la que dominaban y siguen dominando, que es los refinados, hasta que vino la crisis de 1973. De tal suerte es que sí es muy importante, por supuesto, tener tecnologías que se vayan mejorando, por eso también me parece que pronto se deberá atender la necesidad de que junto con una compañía que explote el litio, pues se constituya una suerte de Instituto Mexicano del Litio, ¿no? Como se tiene al Instituto Mexicano del Petróleo, como se tiene originalmente el Instituto de Investigaciones Eléctricas, hoy Instituto Nacional de Energías Limpias, ¿no? De tal manera que haya una investigación nacional que vaya mejorando, por un lado, las tecnologías de explotación, pero sobre todo las tecnologías asociadas con la parte final de la cadena, ¿no? Y esto también en conjunto con una política industrial que propicie, como me parece que afortunadamente ya está en las preocupaciones del gobierno federal y también estatal, que se vayan asentando las compañías y hay una participación en esa parte de la cadena que es ya la utilización del litio para que no nos ocurra lo que nos ha pasado en diversas lapsos de la historia de nuestro país, lo que le ha pasado a países petroleros, incluso a países petroleros tan fuertes como Irán, de que se generaba la materia prima, pero no se transformaba y no se obtenían entonces los mayores beneficios de poseer esta materia prima. Creo que al final del camino esa es la parte más importante, la puesta en marcha de una política industrial activa para que los usos industriales que se le vayan dando al litio, pues también ¿cuál es el uso? beneficien a la cual. El uso, baterías para autos eléctricos y chips para Baterías celular. para autos, baterías incluso para el mayor almacenamiento en términos ya muy macros, ¿no? De la generación eléctrica. Recordemos que uno de los grandes límites, de las limitantes que tiene la generación de electricidad a partir de fuentes renovables como el sol y el viento, es que son fuentes intermitentes y el tener una mejor capacidad de almacenamiento pues mitigaría la intermitencia de estas fuentes y permitiría entonces sí que podamos incrementar de una manera mucho más importante la participación de estas fuentes en la generación eléctrica, porque si no, recordemos lo que está pasando en Alemania, ¿no? Que se incrementó de una manera espectacular la capacidad de generación eólica, pero esa capacidad necesita tener el respaldo de una fuente convencional para cuando no hay viento, y como al mismo tiempo se decidió frenar el programa nuclear de Alemania, pues ahora Alemania está produciendo mucho más con carbón, porque la intermitencia de la energía eólica se cubre con centrales de carbón, y al final del día Alemania está produciendo más emisiones de gas de efecto invernadero que cuando inició su programa de transición energética, ¿no? Entonces ahí ayudaría mucho, si por ejemplo falta mucho por desarrollar en términos científicos y tecnológicos, pero cuando se logre, yo no dudo que se logrará, siempre la humanidad ha ido en progreso, tener un uso mucho más eficiente del almacenamiento en el cual el litio está llamado a jugar un papel muy importante, pues ese respaldo se necesitará en una menor medida, quizás eventualmente se podría desaparecer o llegar a niveles muy bajos, y eso sí permitiría aumentar de manera mucho más significativa la generación eólica sin tener la preocupación que hoy se tiene de que cada kilowatt generado o potencialmente generado por energía eólica tiene que estar respaldado por una central de energía convencional, ¿no? Entonces ese es el gran reto y es en lo que seguramente el litio aportará sustantivamente en los años por venir. Bien, ¿cuáles serían los riesgos, por último te digo, doctor? Bueno, es decir, porque estamos llamados, yo creo que no estamos dimensionando el gran impacto que viene para Sonora, positivamente hablando, ¿eh? Positivamente hablando, yo creo, es decir, que si llegamos a buen puerto, yo hago siempre un paralelismo con lo que fue Cananea en su momento, principios del siglo pasado y finales del siglo XIX también, en donde pues nos competíamos la fiebre de la minería entre San Francisco, California y Sonora, y de aquí vino a ser pues la capital de la minería, como somos ahorita, o el corazón minero en el estado. Es decir, ¿cuáles serían los riesgos que ves tú
que no llegue esto a buen puerto, que esperemos que no, y que en realidad el Estado se la tome así como se la está tomando en serio. El gobernador está hablando ya demasiado informado, se ve metido en el tema, se ve ya estructurado, se ve de lleno cuáles son los riesgos y las recomendaciones que haces para que esto llegue y en realidad sea un boom internacional. Pues el primero es sin duda el ambiental, o sea, más allá de los esfuerzos tecnológicos o de investigación que se han hecho para mitigar los impactos ambientales, siempre es un riesgo presente en cualquier tipo de minería que se haga, ¿no? Y eso, en ese sentido, el litio no podría ser, no tendría por qué ser una excepción, trátese de las explotaciones de plata o de oro a cielo abierto, o de cobre, de petróleo mismo, como que forma parte en general de la minería. Entonces creo que el riesgo más importante es que el desarrollo de la industria pudiera tener reales repercusiones en el medio ambiente, y por eso insisto en la necesidad de que pronto se cuente con una institución, ¿no?, análoga al IMP y al Instituto de Energías Limpias, que pues podrían de manera muy natural asentarse en Sonora también, lo cual ayudaría incluso la actividad de este instituto a fortalecer las capacidades educativas de por sí muy buenas de, por ejemplo, la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces, ese está el riesgo de que haya una fractura en el tejido social. Eso creo que ahí sería muy importante que desde el gobierno de Sonora se tomaran las lecciones de lo que en ese sentido se ha vivido en Bolivia y en otros países productores importantes, ¿no? Que de tal suerte que se cuiden mucho tanto las condiciones laborales de quienes directamente participen de la actividad, porque recordemos que si bien se crea en Litiomex, no se retiraron las concesiones ya otorgadas, de manera que vamos a tener un sector donde habrá una participación mixta, por un lado esta empresa estatal, pero por otro lado las empresas privadas que obtuvieron concesiones en los gobiernos anteriores, o sea, no se les retiraron, y entonces habrá esta doble o esta actividad de naturaleza doble, ¿no? Entonces, cuidar siempre las condiciones laborales, digo, no ¿Va a ser un híbrido descuidarlas entonces entre capital privado y capital público? Digamos, no es que estén participando juntos, pero sí, hay empresas ya privadas que están explorando, Sí. que insisto, a las que no Sí, se no les se les retiró la quita, pues van a concesión. trabajar juntos. Exactamente, El Estado, entonces como vamos a dice el tener gobernador, tiene una un sector participación. mixto, Un sector exactamente, mixto, un sector híbrido. mixto. ¿Se necesita mucha agua para explotar el litio? Sí, en principio eso debe ser un problema, un reto a resolver también, ¿no? Entonces creo que sí, los riesgos van asociados más sobre todo en términos ambientales y sociales, ¿no? Tanto de quienes trabajen directamente en estas empresas como en el tejido social de las comunidades en las que se siente la actividad. Insisto, ahí hay mucho que aprender para corregir, para evitar en las experiencias que ya han ocurrido en otros países. Bien, pues te agradezco mucho, doctor, y vamos a estar muy al pendiente, pero por lo menos es un avance significativo lo que se ha dicho ya, ¿no crees? Es decir, confirmar un método de extracción y de operación. Claro, ese es el inicio y esperemos que de una aventura que llegue a muy buen puerto en los años por venir. ¿Tienes alguna idea de cuánto se necesita de tonelada por agua o por tonelada, una No tonelada de tengo litio? los números, pero la verdad no tengo los números, pero sí son cantidades importantes, por eso es un aspecto que hay que cuidar, ¿no?, en la explotación y sobre todo, insisto, en la protección del medio ambiente en general, ¿no? Muy bien. Eso hay mucha literatura y pues estamos en comunicación. Gracias, doctor. Estamos en contacto. Hasta luego. El doctor Fluvio Ruiz Alarcón, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de Energía.